Bueno, se picó la cuestión, ¿no? Y Fernán Quirós lo dijo muy claramente. En la Argentina tenemos este problema. Primero que nada, ¿lo recuerdan? Llegamos tarde a los testeos. Llegamos tarde a los testeos. Todo el mundo decía, hay que testear más. Después llegamos tarde a la vacuna. ¿Recuerdan todo el escándalo de la Pfizer sí, Pfizer no? Después terminó llegando la Pfizer, la Moderna, pero los muertos están más de 100.000 muertos. 117.000 concretamente. Ahora, ¿estamos llegando también tarde a la cuestión de los autotest o los test rápidos, los test express? Es decir, ¿la Argentina llega siempre tarde a todo lo que tiene que ver con la pandemia? Esto se lo vamos a preguntar a Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud. Adolfo, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Bien, buenas noches. Bueno, te traslado la inquietud que tenemos en la mesa. ¿Estamos llegando siempre tarde? ¿Por qué no tenemos test rápidos o autotest ya en la Argentina? Mira, recién ustedes lo comentaban. Yo creo que la situación es caótica en este momento y tiende a empeorar. La verdad que yo estoy más preocupado por esto que está ocurriendo, básicamente. Por suerte, digamos, todavía, y en principio yo diría que va a ser así, aunque no se puede aseverar, la subida exponencial de casos no se está traduciendo en mayores complicaciones y muertes. Por lo menos por ahora, aunque todavía resta esperar un par de semanas más para que esto se consolide, porque vos sabés que hay un delay entre la subida de casos y las complicaciones y las muertes de entre 3 y 4 semanas. Pero en principio hay bastante evidencia muy fuerte ya de varios estudios que están apareciendo con la variante Omicron, que lo que se está viendo es que tiene una fuertísima afinidad por las vías respiratorias superiores, pero muy poca por los pulmones o los bronquios, con lo cual no parece haber complicaciones serias en este sentido, lo cual es muy bueno. Ahora, la situación es caótica. Vos pensás que tenemos, hoy tuvimos 81.000 y pico de casos, con más de 50% de positividad, habiéndose hecho arriba de 150.000 pruebas, 150.000 test. Pero estamos corriendo muy de atrás. O sea, para poder tener un 10% de positividad, que es ese máximo que la OMS recomienda, debiéramos estar haciendo arriba de 500.000 test por día. Nadie puede hacer, no en el país, 500.000 test de manera centralizada. Es evidente que hay que descentralizar. Mirá, yo ya en la segunda ola, cuando teníamos 18.000 casos, decía que había que liberar los autotest, como hacen todos los países del mundo. Claro, Adolfo, te quiero interrumpir un segundo, te hago esta pregunta y después abro el juego a la mesa. Yo tuve en mis manos uno de los contratos por la Sputnik, venía en ruso, era muy difícil de entender, tenía tachaduras y ese contrato se aprobó en tiempo récord en la Argentina. A mí, yo no soy médico, pero me cuesta creer que sea más difícil aprobar un autotest porque el gobierno te dice que lo está estudiando ANMAT. Me cuesta creer que es más difícil aprobar un autotest que una vacuna. ¿Por qué el gobierno no lo aprueba entonces? A mí me cuesta entender igual que a vos. Bien. Esto claramente hay yo creo que hay claramente hay una inclinación política en todo esto. No tengo ninguna duda. De hecho, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Kreplak, ya lo dijo explícitamente, que lo que él quiere es que hay que controlar. Y yo creo que es nuevamente someter a la sociedad, esa sociedad jardín de infantes, al país jardín de infantes de María Elena Walsh, donde no se puede empoderar a la sociedad, asumiendo que la sociedad es responsable y que si hay un caso positivo se va a reportar. Y es ese afán de pretender controlar todo y no están controlando nada, porque te repito, tenemos 80.000 casos, pero esto implica que seguramente hay, digamos, el universo de casos reales está superando los 250.000 por día. Si vos además le sumás, y déjame que te haga digamos que te dé esta... Tengo a todos acá levantando la mano para preguntarte, como en el jardín de infantes. Una sola cosa. Si vos tenés que hay un promedio estimado de 4 contactos estrechos según definiciones del protocolo por cada caso confirmado, o por cada caso, vos estás teniendo hoy, en teoría, arriba de 1 millón de personas concentradas en 3 distritos, que son Córdoba, la ciudad de Buenos Aires y la provincia, que representan ¿cuánto? Un 10-15% de la población económicamente activa, porque son los más jóvenes. Es absurdo. Vos no podés tampoco tener aislados a 1,5 millones, 2 millones de personas. No hay economía que lo resista. Y esto, como vos bien decías recién, está teniendo ya impacto en las actividades económicas.
Claro, es como una cuarentena de hecho. Ahora arranca Laura, sigue Federico y finalmente Damián. Vamos en ese orden. Qué ordenado que estoy esta noche. Adolfo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Laura, Vos mencionaste intereses políticos. No sé si lo relacionás con el autotest, pero también supongo que debe haber intereses económicos, ¿no? El gobierno también está cerca de algunos empresarios, de laboratorios. Digo, ¿podés desarrollar mejor el concepto de intereses políticos y de intereses económicos? Diría que ambos. Yo ya lo he dicho en algunos tweets que subí en el último tiempo. Sí, es por eso te evidente pregunto. que hay lobbies acá. Es evidente que hay lobbies. Ahora, yo no tengo ninguna certeza ni ninguna evidencia sobre por dónde vienen, pero es evidente que hay lobbies. Digamos, si no tiene ninguna razonabilidad que no se haya permitido, digamos, distribuir los autotest en farmacias. De nuevo, se hace en todos los países del mundo. Pueden ser, en general, son mucho más baratos y en muchos países como Reino Unido están subsidiados. Va la gente y los consigue en las farmacias. Y eso permite autorregular la administración de los test y descentralizarlo. Es mucho más eficiente. Claro, y en además realidad es ridícula la situación Pero argentina. ¿cómo puede prevalecer un interés económico o político sobre la tragedia de una pandemia, no? Es que yo creo que es una criminal. mezcla. Es económico y es político. Digo, las declaraciones de Kreplak son muy claras. Pretenden controlar absolutamente todo. Y lo que dicen es, no, entonces la gente no los va a reportar y no vamos a poder controlar. Y es esa fantasía de que están controlando algo. No están controlando nada. Ese es el problema. Doctor, hoy el Organismo de Salud de Dinamarca dijo, sacándole dramatismo al tema, que en 2 meses podría resolverse, por lo menos en Dinamarca, el tema y sobre todo en Europa. Porque claro, dicen, como no es una cepa letal, mientras más se contagien, más efecto rebaño va a haber. Ahora, eso no existe el peligro de que ponga en tensión a las terapias intensivas, al sistema de salud, porque no parece haber una opinión uniforme a propósito de esto. Yo pienso lo mismo. Yo creo que va a durar poco esta ola. Yo creo que, yo no sé exactamente, no leí las declaraciones de los daneses, me parece que eran menos de 2 meses lo que ellos están... Sí, ellos calculan que en marzo podría estar resuelto. Bueno, yo creo lo mismo, y justamente por la enorme velocidad de propagación. Yo creo que va a durar poco, va a durar seguramente muchísimo menos que la primera y que la segunda ola, pero va a tener muchísimos más casos. La realidad es que, mira, en el peor momento de la segunda ola, en junio, tuvimos aproximadamente 13 muertes diarias por millón de habitantes. En este momento estamos en menos, es 0.30, 0.40, 0.4. O sea, estamos en 20, 25 veces menos. Es cierto que, como recién decía, faltan todavía ver qué pasa, evaluar lo que suceda en las próximas 2 o 3 semanas. Pero claramente, si bien está habiendo un aumento en la ocupación de camas de terapia intensiva, es muy leve. Entonces pareciera que verdaderamente esto no está repercutiendo, digamos, en la seriedad, en la severidad clínica, que es la que puede saturar o poner, digamos, en tensión los servicios hospitalarios y las terapias intensivas. Esperemos que sea así, pero yo creo que va a durar muy poco. Damián. Te hago una pregunta, Adolfo, del lado de la economía. Recién decías que estaba impactando en la actividad económica y evidentemente sí lo está sucediendo. Básicamente porque hay un término, digamos, un neologismo del año 2022, contacto estrecho. Y esto está generando que, por ejemplo, un restaurante en Mar del Plata tenga un mozo que está contagiado y obviamente haya que aislar al resto y no pueda abrir ese lugar o ese emplazamiento. Lo mismo está pasando en lugares de entretenimiento, lo mismo está pasando en fábrica. ¿Vos pensás que el autotest sería un gran instrumento como para evitar que aquellos que quizás estén contagiados pero no lo saben sigan propagando el virus? Mira, yo creo que el autotest lo que va a permitir es separar la paja del trigo, separar las aguas mucho mejor y más eficientemente que la gente tenga que ir a centros de testeo que están colapsados y que tenga que hacer colas de 4 horas y finalmente no se testee. Y además que usen mal los servicios, porque el problema que está habiendo, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, es que la gente sin síntomas, que son sospecha de contacto estrecho, están yendo a las unidades febriles de los hospitales, donde debieran ir solo los pacientes o las personas que tienen síntomas. Entonces, todo esto está trastocando el ordenamiento y el flujo normal que tiene que tener una situación tan caótica como es esta. Por el otro lado, honestamente, creo que si se confirma que verdaderamente no pareciera haber repercusión clínica seria de los casos, tenemos que reconsiderar en serio los protocolos de aislamiento. Fíjate que Uruguay, por ejemplo, con aquellos que... Perdóname, Adolfo, vos decís todo lo contrario
Es decir, no suspenderías una actividad pública por la Omicron. Bueno, ese es el punto que hay que discutir, que no es una decisión delicada y que hay que tomarla con mucha reflexión y serenidad y con mucha evidencia científica. Pero la realidad, fíjate Uruguay, que te comentaba recién, en aquellos que tienen las 3 dosis, o sea, tienen el esquema completo y la dosis de refuerzo, y son contacto estrecho, asintomático, no se los tiene que aislar, no se los aísla, ni se los hisopa. Estamos hablando de, o sea, por eso digo, esto está en plena dinámica y de hecho se están cuestionando muchos de los protocolos de aislamiento y en muchos países como la Argentina, por ejemplo, se han reducido. Y yo creo que a la luz de lo que está ocurriendo con esta variante y a la luz de lo que está pasando, que, digamos, una enorme proporción de la población activa, económicamente activa, está crecientemente siendo contacto estrecho o caso, bueno, va a haber que reconsiderar esto. Va a haber que reconsiderar. Sabés que hasta Margarita Stolbizer te quiere hacer una pregunta. Creo que no es periodista, pero la vamos a dejar preguntar igual. Una gran política, una gran política. Adelante, Margarita. Gracias. Adolfo, yo te quiero preguntar la relación de esto con las vacunas, porque en realidad si algo previene de un efecto peor, digamos, es la vacuna. Hoy lo que estamos viendo es que las vacunas vienen demasiado demoradas y la gente que tenía primera y segunda dosis le empiezan a vencer y la tercera dosis apenas la tiene el 10% de la población. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces con estos que no tengan la tercera dosis y se les hayan vencido las anteriores? Mira, la razón por la cual esta variante no está provocando, digamos, repercusiones clínicas serias tiene que ver con la alta tasa de vacunación que actualmente tenemos, está arriba del 70%. Es cierto también que esta variante, digamos, la vacuna no protege tanto y protege mucho menos contra el contagio que contra las complicaciones graves, particularmente con esta variante. Con lo cual, si vos tenés un 80% de protección para complicaciones graves con la variante Omicron, tenés menos de un 30% de protección para el contagio. Eso por un lado. Por el otro lado, es cierto lo que decís, si bien está sobreestoqueado, porque no es que falten vacunas ahora, ahora sobran vacunas. De hecho, se están donando algunas porque tienen fecha de vencimiento. Ahora, lo que está sucediendo es que esta descentralización de las campañas de vacunación, donde cada distrito tiene sus propias políticas, es un problema. Y acá lo que está faltando es un rol claramente integrador y articulador del Ministerio de Salud de la Nación, que es el que tiene que, digamos, armonizar esta campaña, para que no sea que cada uno hace lo que le parece. De hecho, fíjate la heterogeneidad que hay en la población vacunada entre provincia y provincia, es muy grande. Claro que sí. Adolfo, entonces, nos quedamos con esa idea, con ese concepto y te agradecemos el contacto. No, gracias a ustedes. Bueno, tema COVID, un tema engorroso, un tema complicado.